Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este encuentro vamos a ver el monitoreo del proceso de esterilización, más específicamente los controles físicos, químicos y biológicos que se realizan durante el proceso de esterilización. La central de esterilización en una institución de salud es un proceso transversal fundamental como soporte para todos los procesos asistenciales, para el proceso de diagnóstico y tratamiento, para el proceso ambulatorio y para el proceso de internación. Ahora, el Ministerio de Salud, al incluir a las centrales de esterilización en el Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica, considera que una de las funciones primordiales es sumar calidad a la atención asistencial. Entonces, sumamos calidad trabajando con uniformidad de criterio, garantizando resultados reproducibles y aplicando procesos trazables, desafiados y controlados en cada etapa. ¿Y cómo sumamos calidad a la atención médica? Esterilización suma calidad al controlar, desafiar y validar cada subproceso del proceso de esterilización. Entonces, esterilización es un proceso en el que cada subproceso debe estar controlado, desafiado y verificado, asegurando resultados reproducibles. Cada etapa debe estar claramente documentada, controlada, verificada y validada. Ahora, para encarar un método de control, debemos preguntarnos, ¿fue procesado el material que tenemos en la central de esterilización? ¿Fue correctamente procesado? Entonces debemos contar para esto con un sistema de control que cumpla con los objetivos tales como identificar cada material, dejar constancia a través de un control químico del que el proceso fue realizado y tener por supuesto un plan de mantenimiento correctivo y preventivo del equipamiento. El proceso de esterilización es complejo y solo respetando estrictamente las condiciones de cada una de las etapas involucradas, podemos hablar de un alto grado de confiabilidad en el material procesado. Validación es el estudio sistemático y documentado que provee un alto grado de seguridad de que un procedimiento, equipo, proceso, material, actividad o sistema efectivamente se comportarán dentro de ciertos límites prefijados. Ahora bien, ¿qué recomiendan las asociaciones profesionales de odontología? Por ejemplo, la ADA. La CDC recomienda a través de la Asociación Dental Americana la utilización de indicadores biológicos al menos una vez por semana. Los controles del proceso de esterilización se realizan para poder controlar y evaluar la eficacia del proceso de esterilización, garantizar la calidad de la esterilización, garantizar la ausencia de microorganismos y detectar fallas en el equipo y corregirlas a la mayor brevedad posible. Los controles se pueden clasificar en tres tipos de controles. Tenemos los controles físicos, que se utilizan para controlar el funcionamiento mecánico de los equipos. Se hace en cada ciclo y es un registro gráfico que documenta que el ciclo ha alcanzado el vacío, la temperatura, la humedad relativa, el tiempo de exposición, la presión adecuada para ese ciclo. Y si no cumple los parámetros establecidos, no se libera el material procesado. Tenemos los controles químicos que se realizan para monitorear variables críticas como la temperatura, la presión, el tiempo de exposición, y son dispositivos que contienen sustancias químicas que cambian de color o estado cuando se exponen a una o más variables críticas del proceso de esterilización. Los controles biológicos se realizan para evaluar o garantizar la eficacia del proceso.
y del equipo de esterilización y controlan la destrucción de microorganismos y esporas y se usan en combinación con los controles físicos y químicos. Todos estos controles están relacionados entre sí de manera que la suma de todos ellos nos permite tener la seguridad de que el proceso de esterilización es seguro y eficaz porque cumplió con los parámetros físicos preestablecidos. Ahora, los controles, los parámetros críticos para cada proceso son, por ejemplo, para el método de esterilización por vapor, vamos a tener como parámetros críticos la temperatura de exposición, el tiempo de esterilización, la calidad del vapor saturado. Para calor seco va a ser el tiempo y la temperatura. Para el óxido de etileno, por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la humedad relativa, la concentración. Para la radiación es dosis absorbida. Para el formaldehído y el vapor, tiempo y temperatura y concentración y humedad. Y para el peróxido de hidrógeno, concentración, humedad, presión, radiofrecuencia, tiempo y temperatura. Estos son los parámetros o las variables críticas que les mencionaba en la diapositiva anterior. Las variables críticas que van a ser controladas a través de indicadores químicos o indicadores físicos, ¿sí? Ahora veamos los controles físicos. Los controles físicos pueden ser termómetros, termocuplas para medir la homogeneidad de distribución de calor, manómetros de presión de cámara interna y de externa, sensores de carga, homogeneidad de la carga, leak test, test de hermeticidad de la cámara, sistemas de registros impresos y en pantalla. Y pueden ser, por ejemplo, data loggers, es instrumental que se utiliza para censar la temperatura versus el tiempo, el avance del ciclo o presión en función del tiempo. Y este instrumental de lectura debe ser exacto. Para esto es necesario entonces calibrarlos periódicamente y los monitores físicos son de gran utilidad, pero no son suficientes como indicadores de esterilización. Por eso dijimos que la seguridad de un proceso de esterilización va a estar dado por los 3 tipos de controles, físicos, químicos y biológicos, pero los controles se deben realizar. Acá tenemos algunos de los dispositivos para el control de las variables de los equipos que forman parte integral de los esterilizadores o bien son externos como los data loggers. Acá vemos el data logger, ¿sí? Que a través de un software vamos a tener el gráfico, por ejemplo, de presión en función del tiempo o temperatura en función del tiempo. Es por esto que se debe validar los equipos esterilizadores al menos una vez al año o cada vez que se realiza una reparación importante o la mudanza de los equipos, ¿no? Puede suceder. Es muy importante contar con el manual de usuario también en la central de esterilización y en castellano, ¿no? Para que de cada uno de los equipos, para que cada operador pueda tenerlos a mano. Bueno, y acá tenemos, ¿no? El vacuómetro, manómetro, termómetro, son algunos de los dispositivos con los que cuenta un equipo de esterilización. Ahora, los indicadores químicos, según la ISO 11140 en su parte 1, se utilizan en cada proceso y deben reunir las siguientes condiciones. Están impresos en cintas no tóxicas, son estables en el tiempo, deben ser de fácil lectura e interpretación y que permitan la reproducibilidad del proceso. Dentro de los indicadores químicos vamos a ver el de clase 1, que es un indicador de proceso. Son cintas con sellos que contienen sales químicas, sales de metales pesados o tintas termocrómicas que por acción de la temperatura viran de color. Indican la exposición a ciertas condiciones mínimas del proceso y permite distinguir entre artículos procesados y no procesados.
Además, son de uso externo. Otro tipo de control químico es el indicador para ensayos específicos, que indica que se ha alcanzado una condición específica del proceso. Están destinados para ser utilizados en ensayos definidos en normas de esterilización. Y un ejemplo de estos ensayos específicos es el test de Bowie-Dick, que se realiza al comienzo de la jornada con el autoclave frío y el tiempo de exposición es de 3 minutos a 134 grados y no tiene secado final. Y otro ejemplo es el ensayo para, para la carga con lúmenes, que es el test de Helix, que ahora lo vamos a ver. Bueno, esta prueba, el test de Bowie-Dick, sirve para verificar la eficacia del vacío, la penetración de vapor dentro del paquete, ¿no? Que llegue hasta el centro del paquete. Y si esta hoja vira de manera uniforme en toda su extensión, entonces la prueba es conforme. En cambio, si presenta manchas o no se aprecia uniforme, la prueba estará no conforme, y si la prueba da no conforme, entonces lo volvemos a repetir. Y si vuelve a dar no conforme, es ahí cuando el equipo queda fuera de servicio y se llama al servicio técnico. Ahora, pueden presentar manchas, por ejemplo acá tenemos en la primera figura, manchas circulares en toda la extensión, que eso puede deberse a la existencia de vapor sobrecalentado o gases no condensables. Si presenta una mancha central, puede ser amarillenta, en este caso, ¿no? En este tipo que vira, tiene que virar todo negro, esas rayas circulares y vira con ciertas manchas, entonces puede deberse en ese caso a, por ejemplo, puede ser una gran cantidad de aire residual dentro de la cámara. En cambio, si el viraje es débil, como en esta tercera figura, puede ser a la mala calidad del vapor. Ahora, en test de Bowie-Dick, por ejemplo, si el material no ha sido procesado, queda amarillo, ¿sí? En este caso. Si vira correctamente, en toda su extensión va a ser uniforme el color. Y ahora, si hay un viraje incorrecto, entonces van a aparecer esas manchas, ¿no? Que pueden ser de distinta distribución y bueno, de acuerdo a cómo den, se puede como predecir cuál sería la falla, pero para esto hay que llamar al servicio técnico. Otro test específico es el test de Helix, que les dije para carga con lúmenes, que verifica la eliminación del aire, la penetración del vapor, los niveles de exposición y el grado de vacío necesarios para la esterilización de instrumental hueco con lúmenes. Es reutilizable y viene acompañado de bandas de indicador químico, acá, banda de indicador químico, de un solo uso que cambian de color cuando se expone a condiciones adecuadas de esterilización. Vamos a evaluar si el agente esterilizante puede ingresar a estos lúmenes y lo vamos a comprobar con el cambio de color, el viraje de estos indicadores químicos. Otro indicador químico es el indicador clase 3, que actualmente se encuentra en desuso porque existen otros indicadores que permiten controlar más de un parámetro y este indicador indica la exposición a un parámetro, por ejemplo, a concentración o a temperatura. Y actualmente en desuso, como les dije. El clase 4, el indicador multiparamétrico, responde a dos o más parámetros críticos del proceso y debe indicar la exposición a un ciclo de esterilización y a un valor establecido de determinados parámetros. Y se van a colocar dentro de los paquetes a esterilizar. Como vemos acá en las fotos, dentro de una caja a esterilizar, ¿sí? Y hay para distintos métodos, ¿no? Estos indicadores. Ahora, el indicador químico clase 5, que es el integrador,
Estos indicadores son mucho más precisos que los de clase 4. Responden a todos los parámetros críticos del proceso y se colocan en el interior de los paquetes a esterilizar y en el lugar más crítico del equipo. Y por último, como indicador químico, tenemos también en clase 6, que son integradores de emulación, y estos van a responder a todos los parámetros de los ciclos especiales más exigentes, ¿sí? Por ejemplo, los ciclos para descontaminación de priones. Ahora vamos a ver los indicadores biológicos. Un indicador biológico debe tener ciertas especificaciones que están normatizadas, establecidas, ¿sí?, en estándares como las normas ISO, las normas IRAM, AMI o las farmacopeas. Y estos indicadores tienen una cepa y población total de esporas conocida, tiene un valor de D, un tiempo de reducción decimal, que es el que se requiere para reducir 10 veces la densidad de población a una determinada temperatura. Es el parámetro más útil que caracteriza la esterilización por calor. El valor Z, que es el coeficiente de resistencia térmica, Z es el número de grados de cambio de temperaturas necesarios para incrementar el valor de D por un factor de 10. También estos indicadores biológicos deben indicar el tiempo de supervivencia y el tiempo de mortalidad. Los valores de cada una de estas especificaciones dependerán entonces del tipo de indicador biológico y del método de esterilización. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir estos indicadores biológicos? Deben estar formados o constituidos por microorganismos, o se deben usar, mejor dicho, para su elaboración, microorganismos de ensayos de cepas conocidas, conservadas en una colección reconocida de cultivo. El medio de cultivo y las condiciones de incubación deben ser definidas siempre por el fabricante. Contienen un portador, un envase primario y el diseño no debe afectar el funcionamiento del indicador y deben ser adecuados para cada método de esterilización. Deben presentar un desafío mayor que el de la biocarga del producto a esterilizar. De esta manera permiten inferir en su esterilidad. Y el mayor desafío se logra mediante un número elevado de microorganismos altamente resistentes al proceso de esterilización. Ahora, indicadores biológicos hay para los distintos métodos de esterilización. Acá, por ejemplo, tenemos un indicador biológico para calor seco, ¿no?, que es uno de los métodos de esterilización que más utilizan en odontología, en el consultorio odontológico. Y son indicadores, por ejemplo, semi-autocontenidos, que son estos que vienen en tiras, ¿sí?, que se van a someter al proceso de esterilización, y luego con técnicas sépticas se va a colocar en un medio de cultivo, y esto lo hace bacterio o laboratorio para ver si hay crecimiento o no de este microorganismo. Lo dejan incubando a ciertas condiciones según la cepa de tiempo de incubación, de temperatura de incubación, y luego pasamos a retirar por el laboratorio el resultado. Después tenemos los indicadores biológicos semi-autos contenidos, como el que está acá, donde vamos a tener un indicador que tiene la cepa, lo sometemos al método de esterilización, calor seco, luego con técnicas sépticas sacamos el capuchón, en este caso, sacamos el capuchón y colocamos dentro, rompemos este vidrio que tiene contenido el medio de cultivo y exponemos esa cepa que fue sometida al método de esterilización dentro de ese medio, incubamos a la temperatura que indique el fabricante y observamos luego del tiempo transcurrido, según también lo que indica el fabricante, si hubo cambio o no de color en el medio de cultivo.
Y todas estas especificaciones las va a indicar el fabricante. A qué color debe variar o virar el medio de cultivo, el indicador químico que tiene colocado acá en las etiquetas. Esto es un indicador químico. Bueno, pero estos tipos de indicadores son muy útiles y prácticos y lo podemos, si tenemos la incubadora en el consultorio, lo podemos leer rápidamente a las 24 horas y no esperar el resultado, por ejemplo, del laboratorio. Y estos indicadores están fabricados, están elaborados con una cepa conocida, de una colección conocida, estandarizada, en este caso es el Bacillus atrophaeus ATCC 9372 y la población inicial es de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia y el valor de D que indica a 160 grados es entre 5 a 10 minutos el tiempo de reducción decimal. Y acá pueden ver cómo están constituidos estos indicadores biológicos autocontenidos. Tenemos entonces un contenedor externo, un vial, donde tenemos un papel donde se siembra la población de esporas, una población conocida estandarizada y una cepa conocida también estandarizada, un tubo, una ampolla interna con un medio de cultivo, y un filtro y un capuchón. Esto se somete al proceso de esterilización y luego vamos a ver, luego de la incubación a determinado tiempo y temperatura según el fabricante, vamos a ver o no viraje de color, si hay crecimiento o no de estos microorganismos, ¿no? Si son viables, cambiará de color notoriamente. Estos son entonces indicadores biológicos autocontenidos. Para el calor húmedo, la cepa de cultivo es Geobacillus Estearothermophilus ATCC 7953. La población va a ser también de 10 unidades formadoras de colonias. Se parte de una concentración alta, ¿sí?, de microorganismos, porque yo estoy desafiando al método de esterilización. O sea, si me matas estos microorganismos, entonces puedo dar la seguridad de que el proceso es efectivo. El valor de D, generalmente para este tipo de indicadores, para este método de esterilización, es de a 121 grados, debe ser mayor a 1,5 minutos. Y esto debe indicarlo cada fabricante de indicadores biológicos. Entonces, según el método de esterilización, son las características que va a cumplir estos indicadores biológicos. Según el método de esterilización, va a ser la cepa que contiene estos indicadores. La concentración inicial también va a depender del método de esterilización. Podemos ver que para vapor y calor seco partimos de la misma concentración inicial de microorganismos, y para óxido de etileno es un poco más, ¿sí?, es mayor, igual. Esto está normatizado según las normas ISO, IRAN, ¿sí?, y debe ser mayor a 1 por 10 a la 6, ¿sí? El valor de D lo debe informar el fabricante, el tiempo de sobrevida y el tiempo de muerte. Acá tenemos un cuadro donde tenemos los dos métodos más utilizados en el consultorio odontológico, en odontología, que es el vapor húmedo y el calor seco, y los controles que se deben realizar. Controles físicos ya vimos que está dado por los dispositivos que integran el equipamiento, que van a medir las variables críticas como el tiempo, la temperatura, la presión, ¿sí? Y los controles químicos, que los clase 1, que son las cintas que están impregnadas con tinta termoquímica que va a cambiar de color si es expuesta a una temperatura determinada, y son de uso externo y se colocan en toda la carga. Luego tenemos el Bowie Dick, que vimos que se realiza en el primer ciclo de esterilización del día y es solo para autoclave de vapor. Después tenemos los clase 4, que son internos, que se pueden colocar dentro de todos los paquetes de instrumental.
El clase 5, que es de uso externo, que se utiliza uno por ciclo y en el lugar más crítico, ¿sí? Y para calor seco, lo mismo. Y siempre se elige el lugar más crítico del equipo de esterilización. Después tenemos los indicadores biológicos que van a estar constituidos por una cepa estandarizada, conocida, de una alta concentración, de esta manera vamos a desafiar al método de esterilización y vamos a estar evaluando la eficacia del ciclo de esterilización. Y los indicadores biológicos se van a utilizar, por ejemplo, como mínimo se debe realizar una vez por semana y va también a depender de la periodicidad del uso en el caso de la estufa. Por ejemplo, si usan todos los días, se va a realizar también una vez por semana. Y si se utiliza como de vez en cuando, bueno, lo haremos uno al mes. Pero esto va a depender de la frecuencia de uso. Y después estos indicadores van a ser incubados de acuerdo a la temperatura que indica el fabricante. Para vapor es a 55 grados y para calor seco a 37 grados. Y en esta diapositiva es una extensión de la diapositiva anterior donde agregué los métodos de esterilización por óxido de etileno o peróxido de hidrógeno con las mismas indicaciones, ¿no? Controles físicos, químicos y biológicos con la frecuencia de uso de un indicador biológico y la temperatura de incubación. Para los indicadores biológicos de óxido de etileno y peróxido de hidrógeno, también estos son preparados con carga suficiente, una concentración alta de microorganismos de alta resistencia, de cepas estandarizadas, eh, y cuya destrucción, al ser sometido a un ciclo determinado, va a indicar que ese ciclo se ha desarrollado satisfactoriamente. Bueno, vimos que los indicadores biológicos son preparados que contienen una alta carga de microorganismos de alta resistencia al proceso de esterilización y cuya destrucción, al ser sometidos a un ciclo determinado, indica si este método se ha desarrollado satisfactoriamente. Están diseñados entonces de tal manera que la lectura y la interpretación sea muy fácil y rápida para confirmar la presencia o ausencia de microorganismos viables después del proceso de esterilización, como por ejemplo vemos acá un cambio de color, bien notorio. Los indicadores entonces deben colocarse en los lugares menos accesibles del agente esterilizante y bajo las mismas condiciones de empaque que el material a procesar. Y es conveniente siempre que se utilicen en combinación con indicadores físicos y químicos. Entonces, ¿dónde vamos a colocar estos indicadores biológicos? Entonces, si lo vamos a colocar dentro de un paquete o dentro de una caja del material quirúrgico, instrumental quirúrgico, va a ser en el interior y en el lugar medio de los paquetes más grandes o más pesados de carga, ¿sí? Se van a colocar, acá tenemos un indicador biológico junto con un indicador químico, un integrador en un pouch, por ejemplo, para evaluar el método de esterilización, en este caso, calor húmedo. Y entonces dentro de un autoclave se va a colocar siempre en el lugar más inaccesible del agente esterilizante, que va a ser siempre el lugar como más frío de la cámara y va a ser cercano a la puerta. En cambio, para la estufa, como el aire caliente tiende a subir, el indicador biológico para una estufa se va a colocar en el estante bajo de la misma. Ahora es importante contar también con incubadoras, porque yo puedo colocar indicadores biológicos y si no lo pongo a incubar, no veo si el resultado final, si ese proceso fue efectivo o no, si el proceso de esterilización, ¿sí? Fue eficiente. Entonces, la temperatura de incubación va a ser para vapor de 55 grados. Para calor 37 grados.
Tiene un sistema de lectura rápida por fluorescencia y se puede realizar una confirmación visual mediante el cambio de color por un cambio de pH luego de la incubación, por ejemplo, a 48 horas. Hay indicadores biológicos que la lectura se realiza a 24 horas. Así hemos llegado al final de este encuentro. Les agradezco su atención y tienen aquí el mail por cualquier consulta que quieran hacer. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.